Conceptos básicos de electricidad, parte 1. En esta clase conocerás los conceptos básicos sobre electricidad que necesitas para entender cómo funciona un sistema de aire acondicionado. Como reparador, debes saber qué es un circuito eléctrico y los elementos que interactúan en él, como corriente alterna, fase, voltaje y potencia. La energía que utilizamos en nuestra casa viene de generadores o motores que al girar su centro liberan electricidad que viaja por cables hasta donde tú vives. Dichos centros giran entre dos imanes, un polo norte y un polo sur, que interactúan con otro imán que está pegado al centro del motor. Este movimiento genera energía eléctrica, que luego se transporta por cables a diferentes lugares. Esa energía que viaja se llama corriente alterna y se mide en amperes. Una fase es el movimiento de la corriente en forma de onda. Se forma cuando el motor o generador gira y su punto de partida pasa por los dos imanes que están alrededor. Para entender mejor el concepto, imaginemos un carrito de montaña rusa. Este representa a la fase y sube hasta llegar a la parte más alta de la montaña. Luego desciende hasta el suelo, para después alcanzar su posición inicial. A este movimiento se le conoce como ciclo, el cual se repite mientras el generador siga funcionando. La línea eléctrica funciona a 60 ciclos por segundo, que también son conocidos como hertz. Sistemas eléctricos para aire acondicionado. Existen tres sistemas que se usan para la instalación y el funcionamiento del aire acondicionado: el monofásico, el bifásico y el trifásico. El monofásico se encarga de la distribución de energía por una sola fase. Es el más común para instalaciones domésticas. El bifásico se conforma por dos fases y se usa para alimentar aparatos o maquinaria de alto consumo, y es de uso industrial. El trifásico, como su nombre lo dice, está compuesto por tres fases y, al igual que el bifásico, se usa para alimentar sistemas comerciales e industriales. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza de carga eléctrica que sirve para que un aparato funcione. Se mide en volts. Recuerda que no todos los equipos de aire necesitan el mismo voltaje para funcionar. Para explicar cómo se comporta el voltaje, imagina a una persona que riega su jardín y pone un dedo en la manguera para reducir el espacio por donde se libera el líquido, para que salga con mayor presión. En un circuito eléctrico, la presión del dedo representa el voltaje y la corriente el agua que sale a mayor velocidad. La potencia es la relación que existe entre la energía y el tiempo que se invierte cuando se hace un trabajo. Esta se mide en watts. Por ejemplo, imagina dos cafeteras que hacen la misma cantidad de café, pero una lo hace más rápido que otra. Esto significa que la que termina primero tiene mayor potencia. El consumo de energía eléctrica se mide en kilowatts hora, que equivalen a 1000 watts por una hora. El kilowatt hora es la potencia que entrega cualquier equipo eléctrico por hora de uso. En la siguiente lección aprenderás cómo viaja la electricidad y algunos componentes de seguridad dentro de una instalación. Interpretación del diagrama eléctrico.
Para hacer tus reparaciones, es necesario que sepas interpretar los diagramas eléctricos de los manuales de mantenimiento y de las placas de los sistemas de aire acondicionado. Un diagrama eléctrico es la representación de componentes y conexiones por medio de símbolos. Por lo general, las palabras, abreviaturas o siglas están en inglés. Este diagrama que ves es el de un equipo mini split. Las líneas rectas continuas son los cables. Sus letras indican el color. Por ejemplo, BL es azul y GN es verde. Las pequeñas curvas que tienen indican que no hay conexión entre los cables que se intersectan. Los circulitos negros o blancos indican que sí la hay. Los bloques son para señalar el punto de unión de entre dos o más elementos. Físicamente están conformados por una base y uno o más tornillos. Algunos bloques pueden indicar la fase, el neutro y la tierra. Conectados a la fase aparecen el relevador y el fusible, que son elementos de seguridad. Hay otros relevadores que sirven para proteger algunos elementos que sufran fallas por sobrecargas eléctricas. El capacitor va conectado al motor y este a un bloque. En ambos casos, las líneas indican el color de los cables. El símbolo de tierra que aparece en el motor y en el bloque de conexión indica que hay un cable que los une, pero no se dibuja para simplificar el diagrama. Algunos elementos solo se indican con texto, por ejemplo, el motor a pasos. En el diagrama del equipo tipo ventana vienen los mismos elementos, motor, capacitores y termostato. Además, hay un selector de la velocidad de motor en donde H es la más alta y LO es la más baja. En el motor se indican la fase y la frecuencia con que funciona. Estos diagramas son muy útiles para identificar cómo se conecta un elemento en caso de que presente fallas.